Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de Liderazgo Minero por Radio Madero. Saludamos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan desde su casa, incluso desde las redes sociales, por nuestro streaming en Facebook, en Madero CL. Hoy es lunes 6 de marzo, primer lunes del mes, con mucha energía, trabajando duro para salir adelante. Yo soy Francisco Pérez Alviares y este es un programa producido por el Grupo Periodístico Industrial de la mano de Radio Madero. Doy la bienvenida, como siempre, a nuestros panelistas habituales. En este momento, pues, Celso Pardo no pudo estar con nosotros, que lo tendremos pronto nuevamente, pero doy la bienvenida a Jorge Pardo, editor de las revistas A Magazine y Pro Candelaria, quien me estará acompañando el día de hoy en el panel para un tema súper interesante, un tema súper actual que tiene mucho que ver con el desarrollo de las empresas en nuestro país. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Aquí estamos, bueno, un día más de radio y un tema interesantísimo que nos viene a presentar nuestra invitada, temas tributarios, Así es. temas complejos. Vamos a ver si ya tenemos al aire a nuestra invitada. Creo que hasta hace unos minutos todavía no la teníamos con nosotros, que es Claudia Valdés Muñoz, quien es gerente general de BBSC, que es una empresa dedicada a la asesoría tributaria, legal, entre otros temas, con quien vamos a estar hablando de un tema crucial, que es la reforma tributaria, entre otras cosas que están pasando en el país para el desarrollo de las empresas, el desarrollo del sector. Creo que todavía no se encuentra con nosotros al aire. Vamos a esperar un poco y bueno, vamos conversando un poco tú y yo, Jorge, sobre estos aprovechamos de hablar que, temas. bueno, tema tributario, un tema 2023, un año que va a estar cargadísimo en estas materias, temas Así es. tributarios. El royalty también minero, que es tema que nos compete a nosotros como programa, como revista y como programa radial. Así que el 2023 es un año en que hay mucha tela que cortar en estas materias y que de alguna manera necesitan algunas definiciones para poder ir ya trazando el horizonte respecto de la producción nacional. Así que nuestra invitada, que estamos esperando, ya se va a incorporar, nos pueda ilustrar un poco más en esta materia que, bueno, que no solamente la minería, sino que a nivel empresarial, a nivel industrial, son sumamente importantes. Así que veo que ya la tenemos por ahí a la señora Claudia Valdés. Sí, recientemente. ¿Cómo están? Gracias por su tiempo, por esperarme. Tranquila. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo están en este día lunes? Super lunes. Lunes de marzo, con hartas lunes, cosas. Sí. Bueno, por aquí vamos. Recientemente, casualmente en otra entrevista, conversábamos tú y yo sobre este tema de la reforma tributaria y también sobre los aspectos, los diversos aspectos a los que se dedica BBSC como empresa. Era muy interesante conversar sobre esto porque es algo que va de alguna manera a transformar parte del sector económico, ¿no? Más o menos cuéntanos un poco de cómo va esa reforma tributaria y a qué responde. Bueno, en la actualidad estamos en la etapa final de aprobación de la reforma en el Congreso. Ya ha pasado la instancia de la Cámara de Diputados y actualmente está en la Cámara de Senadores. Han habido bastantes ajustes, especialmente en materia de el impuesto a los más ricos, ¿cierto? Un tema que ha causado bastante controversia y que aún no se termina de definir. Sin embargo, todo lo demás que presenta el documento propuesto por la autoridad, ya prácticamente está aprobado. O sea, queda solamente este hito del impuesto a los más ricos. Ahora quiero referirme al cuerpo completo. No recuerdo en este minuto el número de páginas, pero deben ser del orden de 60 páginas, de las cuales 30 de ellas se refieren principalmente a la normativa antielusiva. Esto es sumamente importante en términos de magnitud, ¿cierto? La magnitud de
del cambio o de la profundización en lo que es la antielusión en Chile es un tema bastante significativo que trae el nuevo instrumento tanto en materia de código tributario como en materia de ley de la renta también. En lo que se refiere al código tributario, hagamos un poco de historia, digamos. La ley 20.780 lo que hace justamente es entregarle vida jurídica al concepto de la antielusión. Y dice, bueno, si aquí ha habido un abuso, una simulación, ¿cierto? Y un montaje de alguna manera económico que lleva a disminuir, digamos, la recaudación fiscal, se trata, digamos, de un acto antielusivo y eso era traspasado al Tribunal Tributario y Aduanero para que buscara el objeto de la prueba como institución judicial, ¿cierto? Con sus abogados y ya en un ambiente de litigio, ¿cierto? Eh, lo que hace la reforma tributaria es justamente expandir el campo de acción en materia antielusiva de la autoridad fiscal, tanto, digamos, en el requerimiento de antecedente como en la obligación de informar y al mismo tiempo, como gran hito, digamos, presenta o propone que la autoridad fiscal se pueda eh, querellar en contra de aquel contribuyente que efectivamente ha cumplido, digamos, estos requisitos que lo califican como un acto elusivo, ¿cierto? Eh, Claro. Donde se ha hecho un abuso de la norma jurídica. Entonces, yo diría que si tuviésemos que pensar, digamos, en cuáles van a ser los aspectos trascendentes, si bien hoy día y la gran discusión está centrada en los más ricos, también todos sabemos que eso afecta a un grupo minoritario de la ciudadanía. Sin embargo, el gran efecto va a estar justamente en la normativa o en la forma de abordar la normativa antiilusión, debido justamente a que, como bien expreso, una parte importante, es decir, prácticamente el 50% del documento propuesto justamente va en la línea de poder pulir esta suerte de evolución legal en esta línea que tuvo su nacimiento con la ley 20.780 en el año 2014. Entonces, ahí tenemos un gran tema. Y el segundo gran tema, diría, hay varios temas a posteriori, en fondo, que tienen que ver, digamos, con tratamiento, algunas partidas, y que de alguna manera también han considerado la ley modernización tributaria del año 2020, ¿cierto? Y del año 2022 tuvimos la ley de financiamiento de la pensión garantizada universal, en donde efectivamente encontramos que hubo algunos ajustes que debieron ser reconsiderados por la autoridad en este andar de meses. Uno de ellos es el tema del leasing, por ejemplo, que ya quedó, eh, quedó sin ser efectivo y hoy día hay algunos estudios que están viendo qué hacemos con los leasing que se aprobaron en determinados momentos del Y tiempo. Ahí tenemos. todos estos cambios vienen a ser, o sea, esta reforma de alguna manera viene a hacer cambios positivos o hay aspectos negativos que se puedan examinar de la reforma. A ver, hay que entender que el instrumento legal que permite definir la recaudación fiscal a través de la determinación de la renta es justamente la columna vertebral de lo que es la redistribución en Chile, Ujú. ¿ya? Y en cualquier país en realidad. O sea, es decir, la política fiscal define la redistribución. Y desde ese punto de vista tenemos redistribución de los tres fuentes, digamos, de gravamen que se deben definir. Uno, por un lado, el patrimonio, por otro lado, el consumo, por otro lado, los ingresos. Aquellos que venden más, que consumen más y que tienen mayor patrimonio. Desde ese punto de vista, la verdad es que también hay que entender que esta obligación de redistribuir tiene que ver primero con una base de generación de riqueza. Es decir, para poder redistribuir
tenemos que tener más ventas, tenemos que tener patrimonio, tenemos que tener consumo, ¿cierto? Claro. O sea, eso más, finalmente, matemáticamente, valga la redundancia, permiten que uno recaude más y por lo tanto tenga más para redistribuir. Y desde ese punto de vista, pienso que una política fiscal que se encarece, que se endurece en términos de entender, digamos, la dinámica de algunos sectores, la verdad es que causa un retroceso en la base. Es decir, cuando tenemos una base que va a tener un menos, por distintas razones, no hay forma de pensar que efectivamente vamos a tener como resultante una mayor recaudación. Es muy difícil proyectar la economía desde el punto de vista de las arcas fiscales con la reforma que se propone, porque la reforma que se propone justamente va en la línea de desincentivar la inversión. Y recordemos que para poder echar a andar un aparataje productivo, tenemos que pensar en nuestros recursos, y nuestros recursos siempre son o capital o inversión, ¿cierto? Perdón, capital fijo o capital humano, ¿cierto? Capital fijo o capital humano. Y desde el punto de vista del capital fijo, o de la inversión, tenemos ahí concretamente varias normativas que van un poco en contra. Una de ellas es el efecto del tratamiento tributario de las pérdidas de arrastre. O sea, el tema de la reinversión. Yo les digo, miren, cualquier proyecto, cualquier empresa pyme, por muy pyme que sea, ¿para qué hablar de los proyectos mineros? Para ir directamente, digamos, a lo que nos afecta en esta reunión, en esta cita. Claro. Los proyectos de largo plazo, los proyectos inmobiliarios guardan pérdidas tributarias los primeros años. Incluso los proyectos más pequeños como las pymes saben que los primeros años tienen que invertir en innovación, en marketing, en poder posesionar su marca, abrirse paso, van a tener pérdidas. Por tanto, pensar que el ciclo económico va de la mano con un ciclo tributario de un año es una falacia y una miopía económica de naturaleza mayor. Entonces, si yo fuera inversionista, un gran inversionista, pensaría en colocar mis recursos en un país donde me admitan que mi proyecto va a tener una mirada integral de largo plazo, que va a tener un tamaño que puede durar 10 años. En el caso de los proyectos mineros estamos hablando de ¿cuánto? 20 años, 30 años. Proyectos agroindustriales, yo me pregunto, digamos, ¿cómo decirle a un ganadero, a un agricultor, cuando un bovino se demora, no sé si 11 meses o 7 meses, otros animales? O sea, tenemos diferentes tiempos. ¿Cómo vamos a aplicarle a todos el mismo criterio? Entonces, la verdad de las cosas es que el tratamiento tributario de la inversión y el tratamiento tributario de las pérdidas de arrastre, sin duda causan un problema muy importante eh, em, a la hora de definir, digamos, dónde colocar los recursos. Porque matemáticamente, solamente para terminar, matemáticamente hablando, si yo tengo un proyecto que me va a dar 10.000 en un plazo de 5 años, yo calculo en mi evaluación de proyecto inicial, para todos los que hemos pasado por cursos de evaluación de proyecto, la carga tributaria por los 10.000, ¿cierto? Considerando que a lo mejor mis costos fueron de 7.000, por lo tanto sobre 3.000, digo, esa va a ser la carga tributaria de mi proyecto, que va a trascender año tras año, y ese es el tratamiento de las pérdidas tributarias de arrastre. Entonces, en el resumen, en realidad, esta reforma tributaria que se propone no fue capaz de mirar los ciclos económicos y la naturaleza de producción de distintos sectores productivos. Lo más normal o lo más razonable habría sido que se acercara a los sectores productivos, incorporando ajustes que internalizaran justamente cómo se mueven los actores
económicos No, y no realmente. solamente, no solamente los factores que atañen a la reforma, sino también, eso lo conversamos previamente también tú y yo en otra conversación que tuvimos, lo que tiene que ver también con las enfermedades administrativas que tienen las empresas, ¿no? Y Y- desde ese punto de vista, en realidad, a ver, desde el año 2014 hasta el 2010, hasta el 2022, yo diría que tenemos unos, sería hasta el sexto cuerpo legal importante en materia tributaria. Eh, 2010 fue una reforma que justamente apuntó al Código Tributario. Luego tenemos la gran reforma del año 2014. Ahora vamos a tener otra reforma entre medio. Tuvimos simplificación y diferentes alternativas de movimientos de, perdón, cambios legales. Eh, la posibilidad de actualizarse ha sido bastante onerosa para los que vivimos o que somos asesores tributarios. Hemos tenido que invertir en sendos cursos, hemos tenido que invertir en diplomados, en magíster, en diferentes... eh, y la verdad las cosas es que lo que nos pasa actualmente es que recibimos además empresas enfermas tributariamente por errores de sus propios contadores. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo lo están resolviendo aquellos que se encuentran en el norte grande, por ejemplo? Hablemos de Combarbalá, en la zona centro-norte. Hablemos de Punitaqui. Hablemos de Licantén, eh, Calma, Galletué, diferentes zonas cordilleranas donde existen pymes y empresas. En esas zonas nos damos cuenta que existe un gran vacío de conocimiento, incluso más allá de la frontera de la región metropolitana, ya encontramos dificultades en el conocimiento. Y estamos recibiendo actualmente en nuestra empresa, BBSC, muchísimas empresas que vienen enfermas tributariamente, pero no porque eh, hayan tenido la intención antilusiva. Qué curioso, porque tenemos, efectivamente uno podría pensar, miren, se equivocaron de adrede o lo hicieron mal porque quisieron equivocarse y en realidad su intención era otra, era disminuir la base imponible. La verdad es que también existen grupos de empresas que tienen problemas tributarios y es porque han tenido mala asesoría. A eso nos referíamos, Cristian, en alguna conversación previa que tuvimos. Claro. Claudia, quería aprovechar de traerle un poquito la primera parte de su explicación, aprovechando que están los radioescuchas y bueno, y no todos son, digamos, expertos en la materia, pero sí la función también de nuestro programa es educar también. En materia de la reforma tributaria, a su juicio faltó ahí también, por ejemplo, pensar, hacer una división entre, por ejemplo, las pequeñas, las pymes, las medianas, porque uno podría pensar, por ejemplo, que las empresas grandes con estas reformas tributarias tienen las espaldas para los proyectos a largo plazo, pero evidentemente un pequeño minero, un pequeño agrícola, evidentemente no. Entonces, ahí a su juicio faltó más sensibilidad en esas áreas para ir mejorando, porque siempre hablamos de reformas tributarias, siempre, como usted bien dijo, cada vez que hay una propuesta, ustedes se preparan, estudian, pero después viene otra y vamos quedando así como inconcluso, ¿no? Sí, en materia de separación Ujú, eh, por tamaño, ¿cierto? Eh, sí hay que reconocer un avance en el reconocimiento de las pymes. mm, Debido a la realidad empresarial que teníamos hacia el año 2014-2015, en que mm, las recomendaciones de los antiguos asesores eran diferentes, ¿cierto? mm, Muchas empresas de papel, muchas empresas que no producían y no vendían nada. Y bueno, y afortunadamente fuimos mejorando, se puso término de giro a centenares de empresas que eran improductivas de papel, no tenían venta. Se fue avanzando y actualmente sí tenemos identificadas a las que son pymes y que se inscribieron en el régimen ProPyme. Em, ya,
Vamos a un muy breve corte comercial y ya regresamos con la segunda parte de este programa con Claudia Valdés. Muchas gracias. Buena pinta la jugada por el sector derecho. Va a sacar el centro. Que tire. El centro que viene arriba al segundo palo. Muy alta la pelota, señoras y señores. El delantero necesitaba un andamio para poder conectar de cabeza ese balón. Andina Montajes es una empresa regional que se dedica a la venta, arriendo y montajes de andamios certificados para la minería y la industria. Cuenta además con personal calificado y atiende emergencias, despachos rápidos, ideal para empresas que trabajan con paradas de plantas en mineras e industria. Atención, de lunes a domingo. Visita www.andinamontajes.com o comunícate al celular +569 634 94584 en Antofagasta. Andina Montajes, una empresa regional. ¡Golazo, Dios mío, golazo! ¡Gol! Una buena taza de café tiene un aroma exquisito y un sabor intenso. Una buena taza de café puede ser chiquitita, mediana o grande. Puede ser azul, verde, amarela o incluso roja. No importa cómo sea, una buena taza de café tiene un café que sí es café. Desde Brasil, el principal productor de café del mundo, viene Cruzeiro, el café que disfrutas en tu taza todos los días. Café Cruzeiro, do Brasil para todos. En el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero SAIM te entregamos las herramientas necesarias para tu formación acorde a las necesidades actuales de la industria, adaptándonos constantemente y utilizando diversas herramientas tecnológicas en tu entrenamiento. En nuestra Escuela de Oficios Industriales contamos con programas con especialidad en las áreas de equipo pesado, procesos industriales, mecánica industrial, electricidad e instrumentación, seguridad y psicolaboral y formación de instructores. Nuestros programas se realizan actualmente en modalidad semipresencial, donde podrás realizar las clases teóricas online y el entrenamiento de manera presencial en nuestras dependencias. Somos líderes en el desarrollo de competencias laborales. Nos adaptamos para enfrentar los nuevos desafíos junto a la industria. Construyamos juntos el futuro. Casa Matriz en Antofagasta, sedes en Santiago e Iquique. www.saim.cl. ¿Pones un balde bajo la ducha a la espera del agua caliente? ¡Felicitaciones! Pero seguramente el resto de tu familia no lo hace y has escuchado algo como ¡Ya, para de gozar! ¡Tanta agua y todavía no te duchas! Ahórrate el balde y los retos con HydroSaver, un panel inteligente que te permite ahorrar todo el agua al inicio de tu ducha con solo presionar un botón. Averigua más sobre HydroSaver en ecoshower.cl. En ENAEX Chile, empresa líder en fragmentación de roca, asumimos el gran compromiso de contribuir al desarrollo de una minería verde y carbono neutral con el proyecto pionero HyEx. Síntesis de amoníaco verde, la primera planta de amoníaco verde en Chile para la producción de nitrato de amonio, elemento fundamental para suplir los requerimientos en los procesos de tronadura para la industria minera. En ENAEX humanizamos la minería a través de la sostenibilidad. Firestop Systems Chile Sociedad Anónima, empresa con presencia en minería de 25 años, especialista en protección pasiva contra incendios. Evite la propagación del fuego en caso de incendio en cables eléctricos, protegiendo con Thermalastic 83C, recubrimiento ignífugo retardante a la llama para cables eléctricos. Evite el ingreso de fuego, polvo y agua al interior de las salas eléctricas con el sello cortafuego Elastacil 600. 3 horas de resistencia para lograr el confinamiento ignífugo y estanqueidad de salas eléctricas. Encuéntranos en www.firestop.cl y en el fono WhatsApp +569 9539 0067.
GrupoTusMáquinas.com es el primer marketplace líder y especializado en máquinas para la minería, construcción y energía, hecho por un equipo con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las máquinas y tecnología. Arrienda, compra, vende y financia en un solo lugar. Publica tus máquinas con nosotros y rentabiliza tu inversión, encontrando todas las máquinas en un solo lugar. Arrienda tu máquina, compra tu máquina, financia tu máquina de forma simple, innovadora y eficiente. Sabemos de máquinas, sabemos lo que necesitas. Regístrate hoy en nuestro portal. ¿Necesitas viajar al norte? SIGBUS Elite te entrega el mejor servicio de viajes interurbanos y transporte de trabajadores para empresas del rubro industrial y minero. Para esto, SIGBUS Elite cuenta con una moderna flota de buses salón cama equipados con purificadores de aire y sistemas de bioseguridad anti-COVID para que tengas siempre un viaje seguro. Si tu empresa requiere de servicio interior faena, arriendo de equipos, viajes especiales o cambios de turno, escríbenos a contacto@sigbus.cl o visítanos en www.sigbus.cl. SIGBUS Elite Industrial, con seguridad cada vez más cerca. Subcargo, somos el partner tecnológico que conecta a las empresas generadoras de carga con el mejor y más adecuado transportista. En Subcargo, buscamos que las solicitudes de transporte de carga de nuestros clientes sean atendidas por las más de 2.000 empresas de transporte disponibles en nuestra plataforma, las cuales suman un total de más de 5.000 camiones. Como nuestro transportista, obtendrás más opciones de trabajo y como nuestro cliente, obtendrás mejores ofertas. Con más de 100.000 viajes realizados, Subcargo está revolucionando el transporte de carga. El mundo está lleno de vinos de producción masiva que no se diferencian entre ellos y casi no hay vinos hechos por pueblos originarios. En el norte del país se produce un único vino, hecho manualmente por atacameños a 2.512 metros de altura sobre el nivel del mar, en el desierto más árido del mundo. La cooperativa Licanantay lo produce conservando la tradición de una agricultura mística y heroica. Así, gracias a la vitivinicultura del desierto, el vino producido tiene un color, aroma y un sabor como solo el desierto de Atacama sabe hacer. Por esto nace Aiyú, el desierto en una copa. Si quieres entrenar, pero entrenar con todo, ven a SmartFit, el gimnasio donde encontrarás lo que necesitas para ponerte en movimiento y obtener los resultados que buscas. Siempre habrá un SmartFit cerca tuyo para que disfrutes de la mejor experiencia. ¿Qué esperas para comenzar? Ponte en movimiento, ponte Smart. Según el plan y la sede que elijas, el precio podría variar entre los 16.900 y los 19.900 pesos mensuales. La nueva era del litio se construye desde la confianza, sostenibilidad, diálogo y valor social. En Albemarle somos desde hace 42 años socios con el Estado de Chile en el desarrollo de industria clave para combatir el cambio climático. Es por ello que avanzamos en nuevas fuentes de agua y viabilizando la llegada de agua de mar desalada a la cuenca del Salar de Atacama, usando energías renovables no convencionales desde 2023 e impulsando nuevos sistemas de producción directa. Albemarle, compromiso con la nueva era del litio. Conoce más en www.albemarlelitio.cl. Bueno, y regresamos a esta segunda parte de este programa interesantísimo que tenemos el día de hoy con Claudia Valdés de BBSC, que también me acompaña Jorge Pardo, el editor de las revistas Amagazine y Procandelaria. Estábamos hablando sobre la reforma tributaria, sobre todo lo que tiene que ver con qué realiza esta reforma tributaria o qué viene a reformar precisamente y cuáles son los aspectos que afectan a qué tipo de empresas y cómo las afecta. La primera parte del programa, bueno, Claudia Valdés nos estaba hablando sobre todo este tema de cómo afecta esta reforma tributaria a varios sectores de la industria, sobre todo a las pymes. Y nos quedamos en la última parte con una
conversación que estaba teniendo junto con Jorge con respecto a precisamente quizás los aspectos que habían sobre la diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Y para complementar, para que Claudia nos ilustre ahí, nos vaya ilustrando, digamos, esta reforma considera, digamos, tópicos importantes, el Código Tributario, el impuesto a la renta, bueno, se sabe, la herencia, donaciones, la política de evasión, que justamente Claudia nos estaba ilustrando, y la ley única de fondo, por ejemplo. Entonces, no son temas menores, son temas complejos. En ese sentido, es robusto esto, pero es necesario, se necesita afinar, Claudia, en todos estos temas. Estábamos conversando sobre las pymes particularmente. Disculpen el sonido. Las pymes tienen una tasa de primera categoría de 25% conforme a la modernización tributaria. Estamos pasando actualmente por un periodo transitorio, gracias a la ley COVID, que nos permitió durante 3 años tributar con un 10%. La tasa natural es del 25%, ya lo hemos comentado, para un grupo de empresas que ya está bien clasificada como pyme, ¿ya? Dicho esto, una de las propuestas que trae la reforma tributaria es precisamente que vamos a pasar paulatinamente en un periodo de tres años a la tasa del 25%. Sin embargo, la pregunta ¿es el 25% la tasa que debiera pagar una pyme? Es bastante profundo esto, porque estamos hablando de márgenes operacionales bastante estrechos, especialmente en un momento de recesión significativa. No solamente eso, sino que exigirle a una empresa pequeña, que ya ha sido calificada como pequeña, donde tenemos personas naturales como dueñas, tenemos una familia detrás, ¿cierto? O tenemos un grupo familiar pequeño, no estamos hablando acá de conglomerado económico, que paguen una tasa del 25% ya es un tema, ya es una tasa significativa. Ahora bien, también tenemos que entender que a las pymes en general les cuesta muchísimo conseguir financiamiento, y desde ese punto de vista, la mayor parte de los proveedores a una pyme primero le piden que pague al menos el 25% de pie, y luego le dicen, cuando yo le entregue el producto o el servicio, me tiene que pagar la diferencia. Las pymes no tienen crédito de los bancos, no tienen crédito nadie les otorga ningún crédito. Para comprar algo tienen que muchas veces sus dueños endeudarse como personas naturales para poder inyectar ese recurso o esa maquinaria a su empresa. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las compras de activos fijos como ventaja tributaria, el tratamiento del leasing, las pérdidas tributarias de arrastre, que ya las mencionamos, van a ser precisiones que la ley va a entregar muy significativas para las pymes, porque en base a ellas es que la pyme finalmente termina tributando, termina pagando, ¿cierto? Tenemos también que considerar la ausencia de la consideración, valga la redundancia, de los sectores productivos. Un sector productivo minero que está asociado de alguna manera a un gran proyecto, pero que no deja de ser pyme, ¿cierto? Tenemos los contratistas, ustedes seguramente tienen una gran audiencia que son contratistas que no son las grandes compañías mineras y que también les cuesta armarse de capital de trabajo, de poder cumplir con todo los requisitos que la gran empresa les pide, ¿cierto? Tienen que invertir en asesores, en prevencionistas, comprar equipamiento particular para sus trabajadores, cumplir con la normativa laboral que es bastante exigente, y todo ello significa un capital de trabajo mayor. En resumen, no es lo mismo la generación de la renta en una zona apartada de la gran urbe que en la gran urbe. Si uno le pregunta a un kiosquero, a alguien muy chico o a un pequeño almacén, si es lo mismo generar la renta
en pleno Paseo Ahumada, un mismo almacén versus el mismo almacén en María Elena, por ejemplo, indudablemente es muy diferente. Los costos logísticos para poder llevar sus productos son muy diferentes. Entonces, la ausencia de consideración sectorial para un país que es largo y angosto, en donde tenemos además sectores productivos bastante bien definidos, la pesca artesanal, el sector agroindustrial, la pequeña minería, los apicultores, perdón, y muchos otros que son pequeños. Entonces, siento que en realidad hay una suerte de miopía, y esto es una crítica que ojalá que llegue a las autoridades, porque uno la hace solamente con la única intención, es que las autoridades también escuchen, ¿cierto? Y vean que en el fondo se agradece el dar un paso significativo en materia antielusión, que posiblemente sea también necesario, ¿cierto? Pero uno hubiese querido que la misma intención, incluso con mucho mayor fuerza, ojalá hubiesen sido 100 páginas de desarrollo teórico, en que los legisladores hubiesen ido a la calle a ver cómo nuestra pequeña empresa genera la renta, y a partir de ello haber generado una política económica en materia tributaria tan significativa que no solamente defina la tasa de primera categoría o las condiciones macro, que además son adversas, lo hemos conversado, sino que además hubiese visto las dificultades que enfrentan en todo Chile, dependiendo de la zona en la cual se encuentran estos pequeños empresarios, ¿cierto? Sí. Entonces creo que ojalá la próxima reforma sea solo de PYME, y sea solo de PYME para que incorporemos más tecnología, más recursos, todas las instituciones que han sido creadas para fortalecer el desarrollo de la empresa pequeña en Chile, llámese ProChile, Corfo, todas las instituciones de capital semilla, estén ahí y vayan al alero con la modernización tributaria necesaria para las pymes. Esa creo que es la gran tarea que nos queda por delante pendiente. Claudia, y una... adelante, Jorge. Antes que se me haga la idea. Justamente, Claudia, estoy tratando de representar al ciudadano de pie de la calle nomás. ¿Por qué no hacer entonces una reforma solo para la pyme entonces? ¿Y por qué demorarse tanto? ¿Y por qué no tomar esa iniciativa desde ya y separamos las aguas? ¿Qué pasa entonces? Bueno, el sector minero juega un rol fundamental por el liderazgo que tiene nuestra economía. Por lo tanto, en el fondo, yo creo que en la medida que seamos, que canalicemos buenas ideas con un espíritu constructivo y un espíritu propositivo, ¿cierto?, hacia la autoridad, para dejarles a ellos la tarea de que la próxima reforma sea precisamente enfocada a las pymes, para poder en el fondo lograr que la pyme tenga las herramientas, en el entendido que la pyme es el primer eslabón en esta cadena productiva. Es la proveedora de servicios y de productos para la gran empresa. En la medida que la pyme no tenga crisis de liquidez o crisis de rentabilidad o crisis de insolvencia, la misma gran empresa se va a ver favorecida por una estabilidad en la oferta de servicios en el tiempo, ¿cierto? La gran empresa también se ve complicada, por así decirlo, cuando la pequeña empresa, que es su proveedora, es inestable. Por lo tanto, va a estar creciendo y ayudando a que la pequeña empresa también se fortalezca y crezca en el tiempo, en la medida, digamos, de sus posibilidades. Pero no que tengamos de alguna manera que obligar a la pequeña empresa a hacer un aporte tan significativo en primera categoría, que va a llegar el 2025 al 25%, con un vacío entre medio enorme en términos de legislación que la ayude a interpretar correctamente su ciclo económico natural, porque es propio de una pequeña empresa todo esto que hemos estado conversando. Es natural que le cueste financiamiento, es natural que le sea caro contratar mano de obra, que le sea caro capacitar a sus trabajadores, es natural. La pyme le cuesta todo, y sin embargo la pyme es un sector de la economía que es muy representativo en términos de grupo para poder fortalecer y darle consistencia al progreso que queremos para el futuro de nuestro país.
Claudia, Por tanto, no podemos... y casualmente, hablando sobre eso, porque estamos conversando también sobre lo que debería ser y sobre lo que va a hacer, lo que va a pasar, ¿no? Y lo que está pasando. Desde el punto de vista ya más macroeconómico, ¿cuáles son las proyecciones que desde BBC se hacen respecto al impacto que va a tener a nivel macroeconómico esa reforma? Porque estamos examinando esto y estamos viendo que sí va a tener un impacto importante. ¿Cuál sería entonces a nivel macroeconómico ese impacto que va a tener en el país? Bueno, lo primero, digamos, es que cuando la legislación o cuando la tributación se endurece, se encarece, eh, se produce un gran incentivo para vulnerar la normativa. Por lo tanto, si uno piensa de alguna manera en la intención del legislador, se da cuenta que el legislador dijo, de alguna manera, voy a encarecer, porque el que tengamos un impuesto global complementario con una marginal del 43% es brutal, brutalmente caro. Que tengamos tasas de primera categoría del 27% y 25% dependiendo del régimen tributario, es carísimo. Es lo más caro que hemos tenido en la historia de Chile y comparativo con otros países es tremendamente caro. Pero al mismo tiempo el legislador endureció la mano antilusiva. Sin embargo, vamos a estar en ese juego en forma permanente, porque indudablemente se genera un incentivo para tratar de rebajar la base imponible de alguna manera, porque es muy caro, ¿cierto? Es muy caro y los números no dan. Esto claramente produce una limitación desde la inversión. Produce un retroceso, una contracción desde la falta de inversión, desde la falta de interés de venir a invertir en Chile debido a que tengo que dejar una parte del resultado de la inversión en forma importante en la mesa. Sumemos a ello el problema que hemos tenido de inflación, sumemos a ello la modernización laboral, que no deja de ser un hito importantísimo para las empresas, todo esto de las nuevas exigencias y cada vez más exigencia, más feriados, se acortan las jornadas laborales, o sea, hay además un tema laboral que no lo dejemos de observar porque es bastante significativo, si uno lo mira en su conjunto, especialmente el efecto que tiene para las empresas, ¿cierto? El cumplir se hace cada vez más difícil. Por la falta de recursos. Entonces tenemos una contracción natural que se va a producir porque finalmente la falta de inversión, que es como uno de las variables más significativas que uno revisa, está justamente en el sentido contrario. O sea, las expectativas para invertir en Chile están prácticamente en el suelo, por decirlo de alguna manera. Se han ido ya grandes inversionistas, nuevos inversionistas no quieren invertir. Yo creo que ni siquiera los pequeños quieren invertir. La gente ya ni siquiera quiere invertir en pensar en su jubilación. Están como entregados a la suerte. Hay una desmotivación a nivel nacional muy significativa en términos de ahorro e inversión. Y por otra parte, digamos, el sobreconsumo que está afectando a las familias, el sobreendeudamiento, yo creo que no quiero ser y es importante, Claudia, ajá, siendo un poco abogado del diablo, tratando de reinterpretar a todas las personas que nos escuchan. Siempre se habla cuando se habla de reformas tributarias, siempre desde del 90 para acá, cada vez que se intenta hacer algún tipo de reforma, sea buena o sea mala, da lo mismo si está bien o si está mal, ahí ustedes los especialistas lo tienen mucho mejor claro, siempre se habla de que la inversión se va a acabar y va a escapar. Y sucede que hasta hoy en día el país, más allá, de menor o mayor manera, sigue recibiendo inversión. De hecho, en febrero salió algún dato ya de inversión del 2022 y que fue significativo en relación a los últimos 5 años. ¿Cómo se explican esa cifra entonces? A ver, hay que entender, digamos, que tenemos una inversión que es una inversión de reposición. Yo una inversión, digamos, que de alguna manera va a garantizar el crecimiento del futuro. Ahí ya
no tenemos que mirar la inversión como número neto, por así decirlo, la variación entre tal periodo y tal periodo, sino que tenemos que pensar que dentro de lo que es la variable, el stock de inversión, tenemos por una parte, digamos, el capital fijo de la economía. El capital fijo de la economía, es decir, lo que hoy día tenemos, y yo diría que hubo un gran aumento, un gran crecimiento en la década de los 90, especialmente en carreteras y en expansión territorial, en cobertura territorial, grandes proyectos de puerto. Eso es lo que hay que mirar, no solamente la inversión de reposición. Y lo otro que es importante mirar es el tipo de inversión, ya tal como le indicaba, el capital fijo. Por otra parte, investigación y desarrollo es muy importante. Chile está muy atrás en investigación y desarrollo. Y inversión también en capital humano de reposición. Capital humano de reposición no solamente a nivel directivo, sino que a nivel también de la fuente productiva. Y hoy día, digamos, la fuente productiva de nuestro país mira, digamos, con cierta preocupación el capital humano de reposición, porque tenemos toda una generación ya que ha pasado sus últimos años con algunas dificultades para poder acceder a la educación. Ese es otro temazo, digamos, pero el acceso a la educación y el acceso a la formación técnica, de alguna manera, ahí está en crisis también. Habría que mirar los indicadores de los grandes colegios técnicos que abastecen de alguna manera la industria, qué es lo que nos podrían decir en términos matemáticos. Entonces, la inversión no solamente hay que mirarla como el valor neto del aumento, por el hecho que haya aumentado o que haya habido algo de inversión, no significa que nosotros realmente estemos fortaleciendo la economía. Y ahí es donde justamente esa inversión necesaria para poder garantizar el PIB a tasa, digamos, del 5%, como podría haber sido en algún momento nuestra tasa de tendencia, que es la que mueve y absorbe el ingreso, digamos, de las nuevas generaciones a la fuente laboral, y de alguna manera va respondiendo a las nuevas necesidades de la economía. Yo creo que estamos bastante lejos de eso. Cualquier menoscabo, cualquier merma respecto de esa tasa significa un retroceso, y claramente menor PIB es menor recaudación por donde miremos, digamos. Entonces, compensar eso con mayor tasa de primera categoría, no hay que ser muy erudito para darse cuenta que es un enfoque que obedece a un modelo económico que no va de la mano con lo que a la gente normal le gusta, digamos. La libertad es finalmente un don sumamente preciado. Uno le pregunta a cualquier persona, le gusta innovar en su emprendimiento. Entonces, nos falta todavía inversión. Claudia, Ese sería un poco... y finalmente, ¿es suficiente? Porque entiendo que desde BBSC se encargan de todo lo que tiene que ver con esa asesoría tributaria, la asesoría legal, entre otras cosas, para que las empresas de alguna manera tengan esa salud de la que veníamos hablando desde el principio del programa. ¿Es suficiente tener esa salud en la empresa para, de alguna manera, las pymes puedan trabajar bien dentro de la reforma tributaria? ¿O qué recomendaciones, desde tu experticia y desde la experticia de la empresa, darían para que las empresas, de alguna manera, puedan sortear bien esta reforma? Sí, BBSC tiene un servicio sin costo, lo destaco bastante, y a todos los que nos escuchan, con todo gusto, de poder realizar esta revisión express de la salud tributaria. Yo creo que conocer de la salud de una empresa es lo más básico que hay, en términos de poder tener una mirada si están bien o mal, ya desde lo que tienen. Porque justamente esa revelación que produce el informe realizado por un especialista como los que trabajamos en BBSC, le permite al contribuyente al menos saber si está enfermo tributariamente o no está enfermo. Eso es como lo más básico. Tenemos contribuyentes que, como les digo, solamente después de haberlo chequeado, jamás se dieron cuenta, jamás se informaron. Y obviamente en esa revisión, así como los doctores, una vez que a uno le ven los exámenes médicos,
¿cierto? Y a uno le indican y le dicen, mire, usted en realidad tiene que ir con este especialista o quien le recomendamos hacer esto. Evidentemente a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestro informe viene con un apartado especial, digamos, entregando recomendaciones en virtud de lo que tenemos actualmente en materia legislativa tributaria y también tomando en consideración lo que viene. Y también tiene como hito muy significativo, y se los informo a todos los contribuyentes que nos escuchan, que el artículo 100 bis de alguna manera, no de alguna manera, hace responsable al asesor por todas las recomendaciones que entregue. Nosotros lo firmamos, nos hacemos cargo de ello. Es sumamente importante porque muchas veces los contribuyentes nos dicen, nunca firmé un contrato con mi contador ni con mis asesores tributarios, los vi tan ordenaditos y confié en ellos. Desde ese punto de vista, creo que respondiendo a su consulta, lo mejor es hacerse un test de salud tributaria. Pueden tomar contacto con nosotros con todo gusto, contacto@bbsc.cl, a ver si lo pueden poner por ahí. Sí. Porque lo hacemos con todo gusto, lo hacemos porque nos interesa aportar al crecimiento de nuestro país. En realidad yo creo que es una empresa que no tiene esta sensibilidad. Ok, así es. No sé si, Jorge, querías decir algo adicional. No, solo que Claudia pueda repetir el correo para que la gente, si tiene interés, pueda consultar a la empresa. Por favor, Claudia. Con todo gusto, gracias, Jorge. contacto@bbsc.cl. contacto@bbsc.cl, sino a través de la página web, el formulario, nos llega automáticamente la consulta. Los invitamos a todos a realizarse este test de salud tributaria porque nos permite justamente conocer el estado de salud sin costo. Como les indicaba, nuestro afán es aportar al crecimiento de nuestro país. Estamos comprometidos en ello, digamos, en poder ayudar especialmente a aquellas empresas que están apartadas de las grandes urbes. Muchísimas gracias, Claudia, por haber estado en el programa. Muchísimas gracias a Jorge también por su participación. Un tema definitivamente crucial para entender los próximos años en la economía en todos los niveles del país. Gracias a ustedes los que se están conectando, los que se conectaron en el programa. Este programa va a quedar igualmente en el Facebook para que lo puedan repasar nuevamente para los que llegaron un poco tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad en Liderazgo Minero por Radio Madero. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.